Siempre me están preguntando cuál es la mejor máquina. ¿Cómo hago para saber cuál es la mejor máquina para mi trabajo? ¿Cuál me puede funcionar? Y bueno, esto es una pregunta absolutamente válida. ¿Por qué? Porque es nuestra herramienta de trabajo y obviamente necesitamos elegir bien. Pero en este video, además de hablarte de algunas referencias, te voy a enseñar a cómo elegir una buena máquina que se ajuste a tus necesidades. Antes de comenzar y hablar de todas estas características que son súper importantes, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones en la campanita para que cada vez que suba un video puedas verlo. Vamos a comenzar con este episodio. Cuando vamos a elegir una máquina de tatuaje es necesario primero entender varias características que pueden existir en torno a cada máquina. Hay algo que quiero que sepas y es que las máquinas se dividen en dos grandes familias. Tenemos las máquinas de bobina y las máquinas rotativas. Aquí no tenemos ninguna máquina de bobina, ¿por qué? Porque yo no las utilizo. Normalmente se utilizan en tatuaje. Vamos a ver que en las máquinas de bobina una característica que tienen es que son las máquinas clásicas, las que incluso fueron las primeras que salieron en tatuaje y todavía se siguen utilizando en tatuaje, ¿ok? Vamos a ver que sus bobinas son electromagnéticas. Digamos que ellas lo que hacen es mover la aguja hacia arriba y hacia abajo y son conocidas por su potencia y su versatilidad a la hora de poder lograr líneas precisas. Ahora, dentro de micropigmentación, y vamos a ver que en tatuaje han venido evolucionando las máquinas rotativas por su versatilidad, es una de ellas. Vamos a ver que las máquinas rotativas utilizan un sistema rotativo en lugar de bobinas, y vamos a ver que una característica importante es que son mucho más suaves y su vibración es menor que por ejemplo en el caso de una de bobina, donde vamos a tener una vibración mayor, lo cual aumenta también el impacto en la piel. Algo que quiero que sepamos es que, por ejemplo, en tatuajes se utilizan mucho las rotativas para relleno y para sombra. No significa que no vayan a utilizarlas también para líneas, porque hoy en día han evolucionado muchísimo las máquinas rotativas, permitiendo también hacer líneas espectaculares sin tener que recurrir a una de bobina. Vamos a ver tatuadores que siguen utilizando de bobina, pero es un tema más de elección personal porque se ajustan muy bien a este tipo de máquinas. Una característica que también tenemos que rescatar de las máquinas es que ellas vienen por voltaje y potencia. No todas las máquinas manejan los mismos voltajes ni la misma fuerza. Vamos a ver que los voltajes los podemos medir y esa medición puede venir de dos maneras. Cuando trabajamos en máquinas que son 100% inalámbricas, como por ejemplo estas dos que tengo, estas de Bronx y estas de Mast, la potencia la podemos regular vamos a mostrarles acá, en estos botones. Por ejemplo, aquí lo regulamos acá y acá, y en esta pantalla LED se va leyendo en el voltaje en el que estoy trabajando. Por ejemplo, aquí está para comenzar en 5.2, obviamente yo le puedo bajar el voltaje. Vamos a ver que hay máquinas que pueden comenzar en un voltaje menor, de manera que digamos que empiezan un poco más lento, pero así mismo van subiendo. Pero hay otras máquinas que comienzan a andar, por ejemplo, en un voltaje de 6. ¿Cuál es el problema de una máquina que ya empieza a andar, por ejemplo, en un voltaje de 6? Es que es una máquina que va demasiado rápido y no me permite quizás hacer ajustes que estén por debajo de 6. Quizás a lo mejor voy a trabajar en una piel en el que quizás 6 sea demasiado para ese tipo de piel, entonces no puedo bajarme más y me toca sí o sí limitarme a trabajar sobre 6 porque no puedo bajar más de allí. Vamos a ver también que ese voltaje lo podemos tener en las fuentes de poder. Las fuentes de poder son para ser utilizadas en máquinas como esta que tenemos acá también de Bronx, o como esta que tenemos aquí, que esta es más genérica. En esta sí necesito un cable y conectarla directamente en la fuente de poder. En esa fuente de poder se leen también los voltajes, y también tenemos que estar, como cuando vayamos a comprar, mirar que esa máquina no comience tan acelerada, sino que me permita bajarme un poquito más por si necesito hacer ciertos ajustes a la hora de trabajar en algunas pieles, o también dependiendo del tipo de procedimiento. Vamos a ver también que dependiendo de la máquina tendremos un ajuste de aguja. Por ejemplo, en el caso de las de bobina utilizan una aguja muy distinta a estas. Aquí estamos utilizando cartuchos que permiten trabajar de forma mucho más segura. Cuando vamos a escoger una máquina tenemos que tratar en lo posible de que las entradas sean universales. Por ejemplo, todas estas máquinas les sirve cualquier tipo de cartucho, digamos, universal que podemos conseguir en el mercado de diferentes marcas.
vamos a ver que existen algunas marcas de máquinas donde la fabricación de su entrada es exclusiva para sus agujas. Esto para nada funciona. ¿Por qué? Porque además de ser agujas que quizás a lo mejor pueden ser más costosas, nos limita únicamente a trabajar con esa marca, y si en el momento al proveedor se le acabó, me quedo varado con mi máquina porque no voy a poder conseguir esas agujas. Entonces eso también es muy importante. Cuando vamos a elegir máquinas también tenemos que ver la estructura y el peso. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con ergonomía. A la hora de utilizar máquinas que requieran de una fuente de poder, el cable de calidad, compren cables de calidad, porque a veces compramos cables muy económicos y no le da la fuerza necesaria para que la máquina tenga el rendimiento, se nos va a apagar a cada rato, vamos a ver picos en el voltaje, de repente vamos a ver que va más rápido, a veces más lento. Entonces esto también es súper importante a la hora de elegir también nuestras fuentes de poder, que también las fuentes de poder sean de calidad. Mi recomendación, si por ejemplo estoy trabajando Bronc, cómprate una fuente Bronc. Si estoy trabajando Master, cómprate una fuente Master. Porque digamos que las características de esa fuente de poder se adaptan al fabricante y digamos esas características con las que suele trabajar el fabricante sus máquinas. Y si te preguntas por qué tengo todas estas máquinas, es porque con la experiencia he venido validando que tener una sola máquina no es suficiente. A ver, no es que no puedas trabajar con una sola máquina, te cuento. Cuando yo comencé a trabajar en micropigmentación, comencé trabajando con esta. De hecho, no mentiras, comencé trabajando con un dermógrafo, pero digamos que luego cuando pasé a trabajar con máquinas de tatuaje, comencé trabajando con esta Bronc. Esta sí requiere pues de fuente de poder y me funcionaba para todo, estaba súper enamorada de esta máquina. Pero luego fui pues mirando otras alternativas y luego de esa pasé a esta otra que es la Magic. También me gustó muchísimo, pero me di cuenta que tenía más fuerza que esta. Y esta, por ejemplo, para micropigmentación de ojos me encantó. No significa que con esto no pueda hacer labios, claro que sí. Funciona perfectamente para labios, pero digamos que a la hora de rendimiento me funciona perfecto a la hora de trabajar ojos. Y por ejemplo, en el caso de esta Must, que también es muy chévere, esta que tiene un stroke mucho más corto, me encantó, por ejemplo, para hacer high stroke. También puedo hacer ojos con ella, puedo hacer un montón de cosas, pero digamos que dentro de mis preferencias hay unas máquinas que me empiezan a gustar más para una o para otra. Esta la tengo, es súper económica, es una máquina que utilizo simplemente para prácticas en piel sintética o por ejemplo para grabar algunos tutoriales. Me parece súper chévere. Si se me cayó, pues digamos que el dolor de la pérdida no será tan grande como perder otro tipo de máquina. Y tenemos esta otra que es la Misella, que también es de Bronc, también me encanta, me gusta su ergonomía, su agarre y es una máquina que tiene también mucha precisión. Entonces vamos a ver que dentro de mis procedimientos pues me gusta tener varios tipos de máquinas, además por un tema también de cuidarme de cualquier situación que no quiero vivir. Por ejemplo, se me dañó una máquina, tengo con qué sustituirla. Por ejemplo, se me descargó una, pues tengo cómo reemplazar con la otra. Entonces tener más de una máquina, por lo menos dos, es súper importante. Entonces bueno, mis amores, ya sabemos que a la hora de elegir características importantes que tenemos que ver, mi recomendación es que revises siempre la ficha técnica del fabricante, dependiendo de la máquina que desees adquirir. Vemos el peso de la máquina, que no sea muy pesada. Lo otro que tenemos que ver es con respecto al material con el que fue diseñado, también observar el motor o digamos ver el origen del motor, si es suizo o japonés, que son muy buenos también. También el que sea un material evidentemente seguro, que también es súper importante esto. Los cartuchos, por favor, sean de entrada universal. Porque obviamente pues no queremos estar invirtiendo tanto dinero en cartuchos de una marca exclusiva, no es para nada, es en lo absoluto funcional esto. Y digamos que estas son las características más importantes y recordemos el voltaje. Si la máquina comienza a andar a partir de 6, es una máquina que va un poco más acelerada. Entonces si por ejemplo estoy en una piel que es muy delgada, muy sensible, que quizás a lo mejor esa velocidad no la resiste o quizás a lo mejor me va a sangrar durante el procedimiento, pues no podré ajustarme porque es un voltaje que va a partir de 6. Entonces, esas máquinas que incluso me bajan a 4, 4.5, que me permiten moverme de 4.5, 4.6, 5.5, incluso hasta 6, obviamente me da la posibilidad y la libertad de adaptarme de acuerdo a las necesidades de cada
de cada cliente. Bueno, vamos a dar esto hasta aquí. Aquí abajito van a conseguir un link donde hablo de máquinas y de las marcas que puedo recomendar. Siempre revisen todas las características que les acabo de dar. Y antes de irme, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram como VerónicaPMU y que visites mi página web www.aprendepmu.com, donde vas a conseguir todos mis cursos online con acceso de por vida y además cursos súper completos de esta persona que les enseña con amor. Un besito, me despido, chao.